Gloria a Dios, bien amados hermanos y hermanas, en esta hermosa noche de este hermoso día sábado, en el cual pues agradecemos a Dios por su misericordia y su amor tan grande, esperando que las múltiples bendiciones de Dios sigan siendo en cada una de nuestras vidas, en cada hogar, en cada familia, y que todos estemos confiando plenamente en el Señor, que pronto pasarán el resto de los días que faltan y que luego pues seguiremos en la normalidad de la vida de cada una de las familias. Así que en esta noche me gozo de saludarles y de poder impartir la palabra una vez más. Hoy vamos a tomar el libro de Isaías, el capítulo 55, versículos 6 y 7. Isaías capítulo 55, versículos 6 y versículo 7. Leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Gloria al Señor. En esta noche queremos hablar sobre el libro de Isaías. Ese libro que, según relata la historia, fue escrito allá en el año 750, 680 antes de Jesucristo. Y que el mismo Isaías quiere decir Jehová es salvación. Vamos a hablar de un tema de salvación. Antes de entrar al tema, yo quiero hablarle a usted que desde esa época, mi amado hermano y hermana, ha habido un trasfondo. En el año 1992, después de esto usted me va a entender el mensaje, se dice que cada una de las religiones tuvieron como fin esencial ver por la paz interior y por la paz entre los seres humanos y la paz entre cada una de las naciones. Eso fue en el año 1992. En el año 2002 volvemos a encontrar que lo que en el año 1992 fue un fracaso, en el año 2002 vuelven a reunirse. Estoy hablando de un convenio ecuménico, donde hubieron todas y cada una de las religiones habidas y por haber, y dentro de ellos líderes evangélicos. Y en el año 2002, allá en Montana, dice Estados Unidos, un hombre llamado John Pretty, que era uno de los grandes líderes religiosos, dice que en esa reunión, con su penacho de plumas y su pipa de la paz, hicieron una oración. Y la oración fue esta. Estoy hablando que fue una asamblea, fue una convención de todas y cada una de las religiones del mundo, y dentro de ellos líderes cristianos evangélicos. Y la oración de este hombre, que figuró con aquel penacho de plumas y una pipa llamada la pipa de la paz, en la cual servía para fumar en ese momento y hacer la oración. Y la oración fue esta, que dijo: oh gran Espíritu, símbolo de paz, concordia y fraternidad,
te pedimos que estés entre nosotros y que nos bendigas hoy. Y fumaron la pipa de la paz. Oiga eso. Manténgalo presente. Y luego de la oración que él lideró, se arrodilló ante la tumba de Poverello, una persona muerta, una persona que había sido un alto líder, y empezó en la oración encomendándole los frutos de una jornada que había a la humanidad, que hubieran luminares, que hubieran horizontes de paz a través de una reunión ecuménica. Pero oiga eso, mantengámoslo ahí, porque ¿cuál fue y cuál sigue siendo el trasfondo de Isaías? Lo que estamos leyendo, Isaías 55 prácticamente, y todo el libro. Pero ¿cuál fue y cuál sigue siendo el trasfondo del libro de Isaías? Si Isaías significa o quiere decir Jehová es salvación. Ahora, mi hermano y hermana, se dice que el pueblo de Israel se había alejado de Dios. Oiga, número 1. Y número 2, se dice que el pueblo de Israel se había corrompido. Ahora viene el profeta Isaías y predijo a Israel la cautividad en la cual Israel iba a caer ante el imperio de Babilonia. Aquella cautividad tanto para Israel como para Judá. Ahora bien, mi amado hermano y hermana, esto debemos de entenderlo prácticamente, que acá, donde hemos leído Isaías 55, versos 6 y 7, encontramos que Dios le está hablando a 3 clases o 3 tipos de grupos o de personas o grupos de personas. ¿Qué significa clase? A 3 clases de grupos de personas. Son personas que tienen condiciones comunes. Estos 3 grupos o 3 clases tenían algo en común. Y usted y yo lo podemos notar por la palabra del Señor. Primeramente, en el versículo 6, Dios está hablando aquella clase que podríamos decir al pueblo de Israel. Se le fue dicho a Israel por medio del profeta: busquen a Jehová mientras puede ser hallado y llámenle en tanto que está cercano, en tanto que Él les va a escuchar, los va a atender. Ahora bien, si al pueblo de Israel se le fue dicho esto, busquen a Jehová. Esto de buscar, como lo está diciendo el versículo de la Biblia, yo quiero decirle que esto ha sido desde el principio y será hasta el final. Porque el buscar no se terminó, no se ha terminado, ni se terminará. Porque la palabra buscar es un verbo transitivo.
Y usted sabe que el verbo transitivo, hermano, al hablar de transitivo, es algo que sigue transitando, es algo que sigue caminando, es algo que se sigue conduciendo, es algo que sigue avanzando, es hoy, mañana y pasado mañana, es pasado, presente y futuro. Dios le habló al pueblo de Israel. Ahora, ¿qué es la palabra buscar? ¿Qué significa la palabra buscar? Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Hermano y hermana, la palabra buscar es tratar de acercarnos más a Dios. Eso significa la palabra buscar. Acercarnos más a Dios. Y oiga, por eso, mi amado hermano y hermana, allá en Santiago, capítulo 4, versículo 8, Dios hablando a su iglesia, hablando a la vida del ser humano. Y Santiago lo transmite y lo dice: acercaos a Dios o acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Eso es buscar a Dios, acercarnos a Dios. ¿Qué es buscar a Dios? Hermano y hermana, es vivir, tratar la manera de vivir santidad. Es tratar la manera de amar, de ir a su casa de oración. ¿Qué es buscar? Es, hermano y hermana, acercarnos a Él en oración. ¿Qué es buscar? Es, hermano, darle a Dios alabanza. Le estoy dando, hermano y hermana, aleluya, todos los significados o algunos de los significados de la palabra buscar. Ahora, Dios le habla a su pueblo de Israel. Isaías se lo dijo a Israel: busquen a Jehová. Esto, hermano y hermana, aleluya, nos está diciendo que, hermano y hermana, esto debe de hacerse, que esto es necesario para poder encontrar el alimento necesario o hallar, hermano y hermana, a esa persona divina, encontrar a esa persona divina, tener una relación más cercana, más íntima a ese personaje divino llamado Jesús de Nazaret, o llámesele Jehová Dios de los ejércitos, o llámese Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, mi amado hermano y hermana, aleluya, ¿cuál fue el problema? El problema, hermano y hermana, aleluya, del trasfondo de este versículo de Isaías, de este capítulo, fue prácticamente, y sigue siendo y seguirá siendo, hermano y hermana, que el pueblo de Israel se había alejado de Dios. El pueblo de Israel se había corrompido delante de la presencia de Dios. Ahora viene Isaías y le predijo a través de la palabra profética a Israel que lo que Dios no quería era la cautividad de Israel, que Israel no cayera cautivo ante el imperio de Babilonia, ni Israel ni tampoco Judá. Dios siempre quiere lo mejor para la vida del ser humano, y por eso Dios le habla al ser humano en las diferentes clases de grupos. Aquí estamos viendo al grupo el cual pertenecía al pueblo de Dios prácticamente. Y lo que Dios menos quería era que el pueblo de Israel, que Judá, sufrieran por la cautividad, que fueran cautivos, que recibieran órdenes de maltrato, órdenes de sufrimiento, que recibieran sufrimiento, dolor, angustia, tristeza, desesperación, que recibieran todo aquello que pudiera causar dolor y desesperación. Y Dios no quería ver a su pueblo de Israel en ese estado de vida, ni a Judá tampoco.
Pero como Israel no hizo caso, Judá tampoco hizo caso, entonces tuvieron que caer en el cautiverio. Y ahora nos damos cuenta que cuando vamos a ver las otras dos clases de grupo al cual Dios le está hablando en el versículo 7, nos vamos a dar cuenta por qué, hermano y hermana, cuando se habla de clase, hermano y hermana, aleluya, vamos a darnos cuenta que son personas que tienen condiciones comunes, que tienen algo en común. Estamos hablando del pueblo de Israel, que se había alejado de Dios, que se había corrompido, que habían empezado a cometer pecado, que ya no tenían temor de Dios, que habían perdido el amor hacia Dios de parte de sus vidas, hermano. ¿Y cuánto podemos decir, hermano, aleluya, en lo cual el pueblo de Israel había caído y Judá también? Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, hermano y hermana, aleluya, vea, cuando ya habla el versículo 7, está diciendo Isaías: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que Dios, hermano y hermana, sigue hablando a través de esta palabra? No podemos decir que esto era solamente para el tiempo antiguo. Claro que fue una palabra dicha especialmente para el pueblo de Israel, para Judá también. Pero que, hermano y hermana, cuando vamos al Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que hay una palabra, hermano y hermana, y recuerde que la palabra de Dios está compuesta, hermano, aleluya, de una manera muy especial por sinónimos y cuánto podemos decir. Y cuando usted va a Santiago, encontramos el mismo significado de la palabra. Lo que se le fue dicho al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, hermano, a los judíos, lo que se le fue dicho al pueblo, hermano, de Judá, hermano y hermana, ahora Dios, hermano, se lo transcribió a los gentiles hacia el Nuevo Testamento. Y cuando usted lee en Santiago, vamos a encontrar que ahí nos dice de una manera diferente, pero con el mismo sentido, con la misma explicación, hermano, con la misma explicación, con el mismo significado. Acérquense a Dios, aleluya, y Él se acercará a ustedes. Lo mismo se le fue dicho a Israel, lo mismo se le fue dicho a Judá. Israel no entendió, Judá no entendió, cayeron, hermano y hermana, aleluya, oiga, en el cautiverio, en el sufrimiento, en el dolor, en la desesperación, en la angustia. Cayeron, hermano, en el momento de ser manipulados, de ser gobernados, hermano y hermana, aleluya, oiga, por líderes, hermanos, religiosos, por líderes, hermano y hermana, aleluya, que odiaban al pueblo de Dios, aleluya. Israel había visto la gloria de Dios. Israel estaba viendo la gloria de Dios. Israel seguiría viendo la gloria de Dios, pero Israel, hermano y hermana, podría seguir siendo el Israel renuente, el pueblo renuente, el pueblo malagradecido. Porque cuando usted y yo vamos a Éxodo, oiga, mi hermano y hermana, allá en el capítulo 13, versículo 17 al 20, dice la Biblia, oiga, mi amado hermano y hermana, dice claramente, aleluya, oiga lo que dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepientan el pueblo, aleluya, cuando vean la guerra y se vuelva a Egipto. Ahora quiero leerle yo
el versículo 21 y 22. Oiga lo que dice. Bendecido sea el nombre del Señor. Y Jehová iba delante de ellos, ¿de quién? Ellos, de Israel, de su pueblo, de día en una columna de nube para guardarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduvieran de día y no de noche. Oiga eso, hermano y hermana, el pueblo de Israel estaba viendo la gloria de Dios, porque la Biblia está diciendo que delante de ellos de día iba en una columna de nube para guardarlos. ¿Acaso Dios, hermano, cuando envía a Isaías y les dice busquen a Jehová, aleluya, mientras pueda ser hallado, llámenle en tanto que esté cercano, porque va a llegar el día, el momento, si ustedes no hacen caso, en el cual van a quererlo buscar y ya no van a poder, van a llamarlo, pero ya no va a estar cerca, porque ustedes van a caer en un tiempo de cautiverio, de sufrimiento, de dolor, de tristeza, de angustia, en el cual va a ser imposible, porque va a ser necesario que pasen ese momento, aleluya, por causa de la desobediencia, por causa del pecado, por causa de hacer lo desagradable delante de los ojos divinos de Dios. ¿Acaso Jehová, hermano y hermana, lo que ha querido siempre ha sido, hermano, guardar a su pueblo? Dice que por el desierto en el día una columna de nube para guardarlos por el camino. Oh, bendecido sea Dios. Y de noche dice, oiga hermano y hermana, aleluya, una columna, aleluya, de fuego para alumbrarles, a fin de que anduvieran de día y no de noche. Ahora, ¿qué está significando esto? Que Dios no quería que el pueblo de Israel anduvieran en pecado, que anduvieran a la luz de su palabra. Por eso, hermano y hermana, aleluya, oiga, la palabra del Señor dice, aleluya, allá, hermano, aleluya, en uno de los salmos dice claramente, oiga, y se lo voy a leer, y esa palabra es muy clara, y se lo voy a leer para que usted no diga, aleluya, que esa palabra no existe. Pero oiga, bendecido sea el nombre del Señor. Y qué bueno es Dios, hermano y hermana, porque Dios es grande, porque Dios es poderoso, porque Dios es glorioso, aleluya. Bendecido sea el nombre de Dios, aleluya. Qué bueno es adorar a Dios cuando nos damos cuenta, hermano, que ese Dios es un Dios bondadoso, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y dice claramente la palabra del Señor, aleluya. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso era lo que Dios quería. Por eso de noche dice una columna de fuego para que anduvieran de día y no de noche, para que vieran el camino, para que se dieran cuenta de lo que ellos podían hacer. Dios lo que no quería que su pueblo se alejara de él, que siempre su pueblo le buscara. Ahora lo transmitimos porque es necesario a la vida de la iglesia, de su pueblo, hermano, no un pueblo, hermano, aleluya, en el rango judío, sino somos el pueblo gentil de Dios, el pueblo de Israel espiritual, hablemoslo de esa manera. El Israel espiritual, que somos la iglesia de Dios sobre la faz de la tierra. Ahora esa palabra le está diciendo a la iglesia, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Lo mismo que se le fue dicho a Israel, busquen a Jehová mientras pueda ser hallado. Allá donde estamos leyendo Isaías 55:6. ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios, hermano y hermana, es que su pueblo no se corrompa,
Que su pueblo no caiga en la cautividad de Satanás, porque de ahí usted fue sacado, de ahí usted fue liberado. Y lo que Dios menos quiere es verlo a usted nuevamente sufrir en el cautiverio del sufrimiento, en el cautiverio de los vicios, en el cautiverio del pecado, en el cautiverio del dolor, de la angustia. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que Dios está hablando, que seamos de esa clase, de ese grupo, hermano y hermana, unificado, único, que no tengamos nada en común con los otros grupos, como el del verso 7 de Isaías 55. Ahora bien, mi amado hermano y hermana, ahora que, porque yo le leí lo que le leí al principio, de que hermano y hermana, oiga, hicieron la convención ecuménica, año 1992, y cada una de las religiones tuvieron como fin esencial orar, velar por la paz interior, la paz exterior, la paz de ser humano para con ser humano, la paz entre naciones, entre pueblos, entre lenguas, la paz entre seres humanos y entre las naciones, en otras palabras. Y eso se quedó ahí. Y oiga, llega el momento en el año 2002, cuando vuelven a tener una reunión de clase ecuménica, donde hermanos y hermanas, repito, también son convocados y asisten líderes cristianos evangélicos. Pero oiga eso, dice hermano que un alto líder religioso llamado John Pretty, dice hermano que con un penacho de plumas, como haciendo un tipo de ceremonia, y una pipa llamada la pipa de la paz, hicieron hermano la oración fumando esa pipa. Y la oración era, y fue esta: oh gran espíritu. Oiga, no hermano y hermana, lo que usted piensa, no, porque oiga, oh gran espíritu, símbolo de paz, concordia y fraternidad, te pedimos que estés entre nosotros y que nos bendigas hoy. Y luego se arrodilló ante una tumba. La Biblia dice, hermano y hermana, que el que muere ya no tiene memoria de este mundo. El que muere ya no participa de oír, ni de ver, ni de dar respuesta, ni de opinar, ni de actuar, hermano, de ninguna manera, ni físicamente, ni moralmente, ni familiarmente, ni espiritualmente. Pero dice que en esa asamblea, en esa reunión ecuménica del año 2002, cuando fumaron la pipa de la paz, dice que se arrodilló ante la tumba de un alto líder, hermano religioso, llamado Poverello. Y dijo esta oración ante él, encomendándole a él los frutos de una jornada que había, hermano y hermana, aleluya, oiga, a la humanidad, que iluminara horizontes de paz, que iluminara en paz y en bendición a todas las naciones y a todo lo que podamos hablar a través de una reunión ecuménica. Ahora, todo ha fallado, iglesia, porque hermano y hermana, no es la pipa de la paz, no es las convenciones ecuménicas. Se han olvidado, hermano y hermana, aleluya, oiga, de bendecir, de acercarse a Dios. Si ahí participaron altos líderes cristianos evangélicos, donde tienen el conocimiento de la palabra, donde tienen, hermano y hermana, el conocimiento del Espíritu, donde tienen el conocimiento que fuera de Dios no hay quien salve. Si Hechos capítulo 4 versículo 12 lo dice claramente.
y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres, a los seres humanos en esta tierra, en quien podamos ser salvos. El único que puede salvar de guerras, de pestes, de hambres, de sequías y de todo sufrimiento a la vida del ser humano se llama, se ha llamado, se seguirá llamando, y no ha existido, no existe y no existirá otro nombre, sobre todo nombre, hermano y hermana, aleluya, sino el nombre del Dios glorioso, Jehová Dios de los ejércitos, Jesús de Nazaret, hermano y hermana, Espíritu Santo de Dios. Bendita sea la gloria de Dios. ¿Cuál es el trasfondo de Isaías? Que el pueblo se había alejado de Dios. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Que la gente quiere arreglar lo del mundo. La gente quiere que este mundo se arregle, se componga, que haya paz, que fluya la bendición espiritual, la bendición moral, la bendición económica, la bendición familiar, que fluyan las múltiples bendiciones, iglesia amada, pero se han ido por otro camino, el cual no ha habido respuesta. Eso es lo que Dios le habló a su pueblo. Eso es lo que Dios le está hablando a la iglesia. Que busquen a Dios. Estos altos líderes evangélicos. Y de nuestra Guatemala participaron líderes evangélicos. Que por ética no decimos nombres. Pero yo tuve conocimiento de hombres, hermano, que Dios, hermano, les dio un ministerio fuerte en la predicación de la palabra. Ganando almas. Viendo sanidades, milagros, liberaciones. Pero que hermano y hermana se acercaron a una ceremonia de fumar una pipa llamada la pipa de la paz, que sin duda dentro de esa pipa metieron una especie de tabaco o qué sé yo, qué hierba para hacer el rito. Qué terrible la situación. En lugar de los líderes, los grandes líderes, los ministros, en lugar, hermanos, de que todos los ministros, toda la iglesia nos acerquemos a Dios, iglesia amada, que busquemos a Jehová mientras pueda ser hallado, para que Él supla, para que Él conteste nuestras oraciones, nuestras peticiones, nuestro clamor, nuestra intercesión en oración, en clamor, en alabanza, en adoración. Estamos viendo, iglesia, que lo mismo está sucediendo. Lo mismo que le sucedió al pueblo de Israel, lo mismo que le sucedió a Judá, está sucediendo hoy en día. ¿Por qué? Porque la iglesia no quiere hacer caso omiso de la palabra de Dios. Dios quiere lo mejor para su pueblo. Fuimos sacados de la esclavitud para lo mejor. Fuimos sacados del sufrimiento para lo mejor, y ese sufrimiento desapareció, ese dolor, esa angustia, esa zozobra, esa desesperación desapareció, y ahora hemos sido llenos de paz, de gozo, de confianza, de fe, hermano y hermana, aleluya, y de tanta bendición de Dios. Pero ¿qué es lo que Dios le sigue diciendo a la iglesia? Busquen a Jehová mientras puede ser hallado. Llámenle en tanto que está cercano. No, la iglesia amada, aleluya, como que se les dijera, o como que si se le estuviese diciendo lo contrario, como que si la palabra le estuviera diciendo a la iglesia: aléjense de Jehová, aléjense de Dios, no le llamen, porque Él no les va a responder. No, no es eso. Dios reprenda al diablo. No, la palabra es, iglesia, hay que buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, mientras que tengamos vida, mientras que no caigamos en una esclavitud, porque eso es lo que el enemigo quiere. Porque cuando usted caiga en la esclavitud, ya no va a poder buscar a Dios, ya no va a poder clamar a Dios. Claro que alguien va a poder abrir sus labios, pero no va a haber una respuesta. ¿No oye usted de gente metida en X o Y vicio?
y mencionan el nombre de Dios y dicen, es que yo fui tal fulano en la iglesia, en el camino de Dios, pero yo le estoy pidiendo a Dios para que Él me saque de esto. En cautiverio, en dolor, en sufrimiento, donde el enemigo le dice hace esto y lo tiene que hacer, donde dice anda y tiene que ir, donde dice venir tiene que venir, donde dice y le da órdenes y lo agarra como un títere. Eso es lo que Dios no quiere de su pueblo, de su iglesia. ¿Acaso el pueblo de Israel no vio la gloria de Dios? Que de día una columna de nube que los guiaba, y de noche una columna de fuego para que no caminaran en oscuridad, sino caminaran como de día. ¿Acaso, hermano y hermana, usted en la iglesia no hemos visto la gloria de Dios? ¿Acaso no hemos visto las maravillas de Dios? ¿Acaso no hemos visto, mi amado hermano y hermana, la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo? ¡Oh, gloria sea a Dios! Buscar. Tratemos de acercarnos más a Dios. Eso es lo que estaba diciendo y dice Isaías. Traten de acercarse más a Dios. Traten de buscar más santidad. Traten de amar su casa. Traten de preocuparse por ir a la casa de Dios. Traten la manera de orar. Traten la manera de darle alabanza, de darle adoración, de darle honra a Dios. Porque esto es buscar a Dios. Porque es necesario que la iglesia haga esto. Es necesario que la iglesia busque el alimento. Bendita sea la gloria de Dios. Buscar su presencia. Oh, gloria a Dios. Dios no quiere que su iglesia se corrompa. No quiere que su iglesia caiga en el cautiverio. No, iglesia. Bendito sea el nombre de Dios. En esta noche estamos viendo la primera clase de grupo, que es al pueblo de Israel, que es a la iglesia, cuando lo estamos transfiriendo del pueblo de Israel a la iglesia de hoy en día. Ahora bien, si usted nota que las tres clases de grupo que le menciono, y le voy a mencionar, que ya mencioné el primero, por eso dice que clase es un grupo de personas que tienen condiciones en común. Aleluya. Vea, luego en el versículo 7, deje el impío su camino. Deje el impío su camino. Impío. El segundo grupo. Son personas que no tienen o no sienten compasión. Son personas que han perdido el respeto hacia Dios. Son personas que actúan o que tienen actitudes rebeldes. Ese es el impío. El impío es aquel que ha sido conocedor o es conocedor de las cosas de Dios. Hermano y hermana, pero que el pueblo de Israel tenía en común con los impíos, hermano y hermana, sobre el pecado. Porque si el pueblo de Israel se había corrompido, hermano y hermana, quiere decir que esto, lo único que puede corromper la vida del ser humano es el pecado. Ahora bien, a este grupo, dice Dios, y el impío deje su camino. Dios le está diciendo al conocedor de la palabra que deje ese camino de impiedad,
De ahí viene la palabra impío, impiedad. Que deje ese camino de impiedad, que deje ese camino de rebeldía, que deje ese camino negativo, que deje ese camino donde se ha perdido el respeto hacia Dios, que se deje ese camino donde ya no se le da honra y gloria a Dios. Ahora, iglesia, ¿por qué Dios le dice a esta clase de gente impía? Porque Dios no quiere la perdición del ser humano. Dios no quiere, hermano y hermana, aleluya, que ninguna persona perezca, sino lo que Dios quiere, que todos los seres humanos procedan y estén en el arrepentimiento verdadero. Ahora bien, recuerde que hay un pasaje de la Biblia que dice que mayor condenación hay para aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Esto es para los impíos. Ahora Dios no quiere, porque Dios le está diciendo, le dijo por medio de Isaías allá a su pueblo. Dentro del pueblo había gente impía. Había gente que había sido y que estaba siendo conocedora de Dios, pero que habían perdido el respeto, que habían entrado en rebeldía ante Dios, y esto los había convertido en personas impías. Y les dice, los impíos dejen su camino de impiedad, dejen su camino de rebeldía, dejen su camino de irrespeto, ese camino en el cual ya no hay respeto hacia Dios. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie vaya a condenación. Por eso dice la Biblia que Dios amó, que Dios ama tanto a este mundo, que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Cómo se van a componer las cosas? ¿Cómo vamos a ver de una mejor manera fluir la gloria de Dios? ¿Cómo, iglesia? Acercándonos más a Dios, buscando más a Dios, que los impíos dejen el camino de impiedad y que vuelvan al camino de rectitud. Y vamos a ver la gloria de Dios. Altos líderes religiosos, líderes cristianos evangélicos que han participado en diferentes asambleas y en diferentes ritos, aleluya, oiga, que se han hecho por la paz, por esto y por aquello, y que hasta han fumado la pipa de la paz. Esto no es fumando la pipa de la paz, esto no es haciendo ritos religiosos, ni invocando espíritus de muertos. Esto es, aleluya, dándole honra y gloria a Dios. Esto es, oiga, arrodillándose, doblegándose ante la gloria divina de Dios. Esto se debe de hacer reconociendo que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, aquel hombre llamado Jesús de Nazaret. No es, aleluya, con ningún rito religioso. Oh, óigase bien, esto es buscando a Jehová, buscando a Dios, aleluya. Esto es acercándonos a Dios. Esto es que los impíos dejen el camino de impiedad, porque Dios se los está y se los sigue diciendo. Deje el impío su camino. Pero no la iglesia que quiere caer en la cautividad, no le quiere hacer caso a Dios, no quiere buscar a Dios, no quiere acercarse a Dios. Y esto es necesario. Mas los que han sido conocedores y esa gente impía, oiga, hermano y hermana, aleluya. Por eso Dios
ha hablado, está hablando y seguirá hablando hasta que Él venga por su iglesia. Ahora viene y al tercer grupo. Yo le dije que en estos dos versículos Dios hablando a tres clases de grupos. Y si usted ve, el pueblo de Israel tenía en común con los impíos. Tenían algo en común, el pecado, la desobediencia, la deshonra. Tenían actitudes desagradables delante de Dios. Hablando al grupo, a la clase de grupo de su pueblo. Luego a la clase de grupo de los impíos. Y si vemos a los impíos con el pueblo de Israel, tenían algo en común: el pecado. Y el tercer grupo es a la clase de grupo de los inicuos. ¿Cuáles son los inicuos? Los que no han entrado al camino de Dios. Los que nunca han llegado al camino de Dios, pero que Dios les está diciendo: y los inicuos dejen sus malos pensamientos. Oh, gloria a Dios. Los tres grupos tienen algo en común: el pecado, la desobediencia, la deshonra. Oh, hermano y hermana, aleluya. Y los inicuos dejen sus malos pensamientos y vuélvanse a Jehová. Oiga eso. Le está diciendo a los tres grupos: y vuélvanse a Jehová. Le está diciendo a los que se han alejado de Dios, los que no quieren buscar a Dios. Le está diciendo a los impíos. Le está diciendo a los rebeldes, a los irrespetuosos de Dios, a los que no tienen, oiga, compasión al sufrimiento, al sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario, que no tienen ni sienten compasión. Hermano y hermana, aleluya. Oiga, alabado sea el nombre del Señor. Y le está diciendo a los inicuos: ¿qué es un inicuo? Es el malvado, el injusto, aquel malvado que tiene la intención, que tiene la voluntad de hacer daño y que siente ese gusto de hacer daño. Aquel perverso, aquel ruin, aquel depravado que no ha conocido a Dios. Dios le está diciendo: deja ese mal pensamiento de tu vida y busca a Dios. Bendita sea la gloria de Dios. Ahora, ¿qué le está diciendo Dios a estos tres grupos? Les está diciendo, hermano y hermana: y vuélvanse a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. ¿Tendrá de quién misericordia? De los que no han querido buscar a Dios, pero que pueden iniciar una nueva vida de búsqueda hacia Dios. Hermano, hermana, usted que se ha alejado de buscar a Dios, usted que tiene en poco la casa de Dios, usted que tiene en poco los cultos de Dios, usted que tiene en poco la adoración, usted que tiene en poco la alabanza, usted que tiene en poco esos cultos, usted que tiene en poco el buscar la gloria divina de Dios. A usted Dios le está diciendo que ese Dios es amplio, y si usted se vuelve, Él lo va a perdonar. Esto quiere decir que estos tres grupos necesitan el perdón de pecados. Hermano, iglesia, usted que se ha acomodado y que usted dice que las cosas como las está haciendo está bien, Dios le dice hoy: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y haz el bien y vivirás para siempre. Sal de ese acomodo, sal de ese marco, de ese círculo vicioso donde has caído, y busca a Jehová.
Llámale en tanto que está cercano. Porque el día de mañana puede ser que ya estés en manos del enemigo, cautivo nuevamente. Es ahora. Lo mismo le está diciendo al impío. Lo mismo le está diciendo al inicuo. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de ellos, misericordia, y al Dios nuestro, oiga, el cual será amplio en perdonar. Vuélvase. Bendita sea la gloria de Dios. Con razón Isaías significa, quiere decir Jehová es salvación. Si Dios le proclamó por medio del profeta salvación al pueblo de Israel y a Judá, con razón, iglesia, Jesús es salvación. Dios hablando por su palabra. Dios, iglesia, entendamos la palabra de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Se tiene que entender que todo lo que el mundo, que todo lo que es las X o Y religiones y con cristianos evangélicos confundidos han hecho una y otra cosa y han hecho asambleas y han hecho tantas cosas y hasta aquí todo ha fallado y hasta aquí podemos ver que el enojo de Dios sigue siendo grande, aleluya. Porque la gente ha tomado otros dioses, ha tomado otros conceptos, ha tomado otros preceptos, ha tomado otras cosas, aleluya. Pero lo menos que han hecho es buscar a Dios, es acercarse a Dios. Lo menos que han hecho es invocar la gloria divina de aquel que prometió y serán bendecidos, aleluya. Aleluya, en la simiente de Abraham serán bendecidos por la promesa mía, por la simiente mía, aleluya. Y la palabra simiente, bendecido sea el nombre del Señor, es una palabra muy espectacular, hermano y hermana, que viene desde allá, aleluya. Y que esto, hermano, se ha reproducido, la palabra simiente, para la gloria de Dios. Oh, gloria sea a Dios. Y serán benditas todas las naciones. Pero ¿por qué se ha perdido la bendición de las naciones? ¿Por qué se ha perdido la bendición de nuestros países? Porque los tres grupos han sido parte de culpa de que la ira de Dios, de que el enojo de Dios se manifieste sobre este mundo. Y como usted y yo somos parte de esta tierra, tenemos que ver y ser parte de ese sufrimiento, de esa zozobra. ¿O no causa zozobra lo poco que hemos estado viendo? Ver a un Ecuador donde las personas caen muertas en plena calle, donde de la casa es sacado el familiar muerto por el miedo, por la zozobra de ser ellos también contaminados. ¿Acaso no causa zozobra ver, hermano y hermana, aleluya, ese espectáculo, ver, hermano, esa película, ver, hermano, lo que se está viendo en los diferentes países? Claro que sí. Pero ¿quiénes han sido los culpables? Los tres grupos. Aquellos que fueron rescatados. Aquella iglesia que únicamente tiene el nombre de ser cristiano evangélico, pero que se ha alejado de Dios. Se ha olvidado de acercarse a la fuente inagotable, al manantial de vida eterna.
Se le ha olvidado. Y han caído en una cautividad. Nuevamente el enemigo los ha atado con lazos, con cadenas. Los ha vuelto sus esclavos. Porque lo que Él les dice, ellos hacen. Él les dice, no busques a Dios, y Él le obedece. Él le dice, no vayas a la casa de Dios, y él o ella no van a la casa de Dios. Él le dice, no le den alabanza al Dios de los cielos, y aquel hombre, aquella mujer de las diferentes edades no le da alabanza, no le da adoración, no le da gloria, no le da honra a nuestro Dios, al Creador de los cielos, al que prometió bendecirnos, aleluya, el cual dijo, en Él serán benditas, bendecidas todas las naciones del mundo. Y dentro de esa nación está usted, está Guatemala, y somos nosotros, la iglesia, los que debemos de vivificar con nuestras actitudes de ser la iglesia que Dios quiere que seamos, para que Guatemala, para que nosotros seamos esa nación bendecida. Pero ¿qué pasa? Que todo Guatemala está en zozobra. Todo Guatemala está en el hormiguero. Como que un hormiguero se despertó. Todo mundo. Quejas de un lado, quejas de otro, quejas por otro lado. Hermano y hermana, quejas van, quejas vienen. Hermano y hermana, aleluya. Pero ha sido parte de culpa estos tres grupos desde el tiempo de Isaías. Desde, hermano y hermana, aleluya, desde 680 años antes de Jesucristo, estos tres grupos fueron, y estos tres grupos siguen, y estos tres grupos sin duda seguirán siendo los culpables de que el enojo de Dios sea grande. Bendito sea Dios. Esa iglesia, no me interprete mal, yo no estoy en contra de ningún deporte ni de nada. Yo estoy en contra del pecado, estoy en contra, hermano y hermana, de los demonios. Pero hay gente que por ir a una cancha de papi-foot, por ir a una cancha sintética, hay grupos de cristianos evangélicos que no van al día de culto del día lunes, ni del día martes, ni del día jueves, ni del día sábado, ni del día domingo, por irse a una cancha de fútbol, a jugar un partido de fútbol, cuando la Biblia dice que hay que darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Dele a su deporte, dele, aleluya, oiga, a lo que usted pertenece, a lo que usted hace, a lo que le pertenece a su cuerpo, a su deporte o lo que sea, en el tiempo a lo que a él le pertenece. Pero dele a Dios lo que es de Dios. Porque por eso estamos viendo el sufrimiento de este mundo. ¿O acaso Dios es mentira? ¿Acaso Dios no prometió bendecir a José? ¿Y qué dice la Biblia? Empezó la transición, empezó el proceso para que se manifestara la verdadera divinidad de Dios. Usted sabe, José fue despreciado. Usted sabe, José fue vendido. Usted sabe, sus propios hermanos lo aborrecieron. Usted sabe, lo vendieron a mercaderes para que lo llevaran a la esclavitud. Usted sabe todo el proceso. Usted sabe, hermano y hermana, pero que la gloria de Dios se manifestó porque había una palabra de bendición sobre la vida de José. Y usted sabe que José administró la casa de Potifar.
allá donde también el enemigo quería truncar el propósito de Dios. Pero hermano y hermana, aleluya, lo que Dios establece, los firmamentos, los lineamientos de Dios, no hay diablo ni demonio que lo derrumbe, porque cuando Dios habla una palabra, esa palabra se cumple y no hay diablo ni demonio que la desvanezca, ni la destruya, ni la convierta en ruinas. ¿Acaso no la mujer de Potifar se le ofreció a José? Iglesia, José salió avante, porque Josué no era de ese grupo de personas que tenían en común, hermano y hermana, el pecado con el impío y con los inicuos. No, bendito sea Dios. Hermano, iglesia, si vas a un gimnasio, porque tu cuerpo físico lo necesita, por X o Y razón, está bien, pero no ocupes los días de culto que le pertenecen, darle honra y gloria a Dios. Aleluya. Y vemos aquel José que fue puesto sobre el reino, sobre el gobierno de Israel, iglesia. ¿Acaso cuando su familia, cuando el pueblo, cuando la nación estaban pasando aquel momento de hambruna, de desesperación, acaso José no fue la bendición para su familia y para aquel pueblo, para aquella nación, para aquella gente necesitada? Es que Dios, cuando habla una palabra, esa palabra se cumple solamente siempre y cuando el pueblo mantenga la firmeza. Ya no sea usted parte de esos tres grupos. Sea parte de ese grupo, de esa iglesia de Dios sobre la faz de la tierra. De esa iglesia que Dios se agrada, de esa iglesia que recibe como olor grato, como olor fragante, los sacrificios, sus ofrendas, todo lo que usted y yo le damos a Dios de hecho y de palabra, sea recibido con agrado delante de Dios. Y que el hombre y la mujer salga de ese grupo de personas como lo existió en el pueblo de Israel, el cual, hermano y hermana, se había corrompido, se habían alejado de Dios. Aleluya. Ya no hay que pertenecer. Salga de ese grupo de impiedad en el cual ha caído. Y reconcíliese con Dios. Reconcíliese con el Dios de la gloria, el cual dice será amplio en perdonar. Mientras hay vida, hay esperanza. Después de muerto, ni la mejor caja, ni los mejores tamales. Después de muerto, ni la mejor ranchera, ni la mejor alabanza, ni el mejor dicho por nadie, iglesia, podrá hacernos volver del lugar al cual determinamos ir por nuestros hechos, por nuestras acciones. Aleluya. Es hoy el hombre salga de ser ese hombre con malos pensamientos, el malvado. ¿No ha visto usted que le han quitado la vida a un anciano de 90 años? ¡Qué malvado ese hombre! ¿No ha visto usted que un hijo mató al papá? ¿No ha oído usted la noticia que un hijo mató a la mamá?
¡Qué malvado ese tipo! ¡Qué injusticia! ¡Qué daño más grande! ¡Qué perversidad! ¡Qué hombre, qué ser humano más ruin, más depravado en esta tierra! ¿Acaso no ha oído usted que niñas de 3 meses, niñas de 1 año, niños de 5 años han sido violados? ¡Qué depravación más grande! ¡Aleluya! Pero profesan ser de X o Y religión, pero gente depravada por causa de estos 3 grupos de gente se está viendo manifestada la ira de Dios. Gloria a Dios. Es tiempo, iglesia. Es tiempo. ¿Qué pretextos podemos poner? ¿Qué podemos decir? ¿Acaso el pueblo de Israel, acaso Israel no está viendo la gloria de Dios? No voy a tocar al pueblo de Israel hablando de esto, de aquello, de lo otro. Aunque hay mucho de qué hablar. Pero quiero hablar de esto. ¿Acaso Israel no está establecido en un pleno desierto? Donde sus temperaturas alcanzan ¿qué? Los 60 grados. Donde alcanza que los 50, los 80 grados. Si nosotros en Guatemala cuando sube a 18, a 20 grados, a 22 grados, nos estamos muriendo. ¿Acaso cuando hay sequías se han perdido las milpas, los frijolares, los sandiales, los melonares? ¿Acaso no se seguirán perdiendo las cosechas cuando Dios ha dicho que seríamos una nación bendecida? Pero por ser parte de estos 3 grupos, se ha perdido la bendición de que veamos la bendición gloriosa de Dios. Cuando en Almolonga no existían estos 3 grupos de los que hoy yo les he mencionado. Hoy, iglesia, vea, ¿qué le puedo decir? Quizás me voy a levantar un momento. ¿Acaso no se miraban zanahorias de este tamaño y de este grueso? Óigame bien, usted que no conoce Guatemala, Almolonga está como a 250 kilómetros buscando la frontera de México hacia el occidente, o sea, hacia el este. ¿Acaso no se veían repollos como el 3 tantos de diámetro de 3 balones de fútbol? Repollos así, mire. ¿Acaso no se miraban remolachas como el tamaño de la cabeza de una persona que sea cabezona, de cabeza grande? Claro que sí. Cuando existía un pueblo que honraba, cuando existía un pueblo que buscaba a Dios. Fuimos hace como 2 años, si no estoy mal, con el pastor Pedro de Costa Rica y un hermano de acá de la iglesia. Fuimos a Almolonga. Ay, hermano, se ha perdido la bendición que Dios prometió. ¿Cuál fue la causa? Que ahora en Almolonga vimos gente metida en el vicio, gente impía, conocedora de Dios, pero faltándole el respeto a Dios con actitudes de rebeldía. Vimos a gente que no ha querido aceptar a Jesucristo, metidos en la brujería, en la hechicería,
metidos en tantas cosas. Y vimos a un grupo, hermano y hermana, de gente que se dice ser evangélica, pero que se han alejado de Dios, que en lugar de buscarlo, han buscado otras diversiones en lugar de buscar a Dios. Y la bendición de Almolonga se terminó, porque Dios se enojó también con Almolonga y se ha enojado con toda Guatemala y se ha enojado con todos los países del mundo, los cuales todos y cada uno de los países del mundo tienen esa promesa, pero se olvidaron del temor de Dios. José no se olvidó del temor de Dios. José siguió con el temor de Dios y vio la promesa de Dios cumplida. ¿Acaso el pueblo de Israel, vuelvo nuevamente, no está sentado en el pleno desierto? Dígame usted, con temperaturas altas, donde se levantan fuertes tempestades de arena. ¿Acaso usted y yo no hemos sabido por las noticias, o los que han ido a Israel, o el pueblo judío acaso no lo está viendo? Es un pueblo especial de Dios y tienen que ver la gloria de Dios porque es una especialidad de Dios. Pero nosotros somos el Israel espiritual, somos la especialidad de Dios también, porque para eso Él vino. Porque los que no le quisieron recibir y los que le recibimos nos dio la potestad, nos dio el derecho, el privilegio, la bienaventuranza de ser hechos, de ser llamados hijos de Dios, y si hijos, también herederos, y si herederos, también coherederos con Cristo Jesús. Pero el pueblo de Israel es el país de mayor importación, es el país que más envía flores a los países. Están viendo, hermano y hermana, aquellos terrenos inmensos donde se están cultivando hermosas flores, donde los cultivos están siendo y siguen siendo una grande bendición. ¿Acaso no estamos viendo a un Israel en pleno desarrollo intelectual? A un pleno Israel bendecido, respaldado por Dios. ¿Acaso nosotros no fuimos llamados para ver la gloria divina de Dios? Claro que sí, iglesia. Pero es necesario que nos acerquemos a Dios. Ya deje lo segundo, lo tercero en su lugar y deje a Dios en primer lugar. Y busquemos a Dios. Acerquémonos a Él y vamos a ver las promesas divinas de Dios. Y no importa que en lo espiritual pasemos por el desierto, pero en ese desierto vamos a ver florecer nuestra vida ministerial, nuestra vida eclesiástica, nuestra vida de liderazgo, nuestra vida cristiana. Vamos a ver florecer nuestra vida espiritual, moral, material, familiar, en todo, por todo y para todo. ¿Usted cree que si el hombre dejara de ser impío? ¿Usted cree que si Guatemala dejaran de ser inicuos? ¿Usted cree que si en Guatemala dejara de ser ese grupo de evangélicos que no quieren buscar a Dios y que se han alejado de Dios, fuera todo lo contrario? ¿Usted cree que viéramos cosechas perdidas? No, viéramos florecer la gloria divina de Dios, porque la promesa fue dada. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Procuremos, iglesia. Esto es para el que quiere.
A nadie se le puede obligar. La palabra se puede enseñar, se puede predicar, pero cada quien decide. Y si usted decide, por lo que usted decida, enhorabuena, porque la decisión es suya, la decisión es personal, la decisión no fue de mi parte. Es decir, que usted entregará cuentas de sus decisiones. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde, Dios mediante. Seguimos orando, buscando a Dios y clamando por ese pueblo, clamando por las naciones, clamando por la iglesia por todo el mundo, clamando por todos los ministros y clamando por toda la iglesia en general. Feliz noche, que Dios nos guarde y nos bendiga.